Todo empezó el día que Silvina puso el primer vaso con agua. O quizás ya venía de antes, quién sabe. Pero entre ese maldito vaso y hoy, la verdad es que hay poco que contar, excepto el empecinamiento del regreso. Silvina y yo llevábamos tiempo que hablábamos solo lo necesario. Salíamos temprano al trabajo y regresábamos tarde, con las fuerzas suficientes para comer y dormirnos en el sofá viendo el noticiario de las 9. Ella estaba más enfrascada que nunca con los proyectos escolares de sus alumnos, y yo, además de los turnos habituales de la fábrica, había asumido la dirección de un departamento para tener un poco más de ingresos y porque aquí nunca se puede decir que no al trabajo. Así que solo durante los fines de semana, Silvina y yo llevábamos lo que podría llamarse un matrimonio normal. Los sábados íbamos a comer sushi y los domingos tomábamos vino en el puesto francés de la esquina. A esas salidas se limitaban nuestros pequeños lujos económicos y de pareja, como nos gustaba llamarles. Pero todo eso cambió con la pandemia y la maldita cuarentena, y tener que quedarnos en casa sin nada que hacer, mirándonos las caras largas, aburridas y arrugadas que ya teníamos. Porque lo que se dice conversación, hace rato ya se nos habían acabado las cosas importantes para decirnos. Hablábamos de la escuela, de sus alumnos, de la fábrica, nos contábamos el día a día con hastío, a través de los ronquidos que se me escapaban cuando el sueño empezaba a vencerme. Pero todo era tan normal. Todos los matrimonios son uno mismo, me decía mi padre. Así que desde que nos conocimos yo siempre supe que este tiempo llegaría, el tiempo en el que ya se hubieran agotado las historias entre Silvina y yo, y no nos quedara más que reproducirnos como un reflejo de nuestros mismos cuerpos, como una extensión de los primeros años, un día tras otro, una noche tras otra, y bien sabía que tal vez ese tiempo habría de llegar antes de lo esperado, porque lo que se dice felices, Silvina y yo fuimos tan felices que éramos como una vela ardiendo cuya intensidad nos terminaría consumiendo antes de tiempo. El tiempo, siempre el tiempo. Y el matrimonio, siempre el mismo matrimonio. Entre nosotros las palabras surgían como de un gotero, a cuentagotas. Prendiste el calentador, hay que comprar agua de tomar, ya no queda pan, enciende el televisor. En ocasiones pasaba tantas horas sin oír la voz de Silvina que cuando hablaba me parecía solo por unos segundos que el tiempo no había transcurrido, que nada había cambiado, que éramos los mismos jóvenes de Cuba con algunas canas, pero que nos seguían alentando los mismos sueños, las mismas ganas voraces que teníamos antes de brincar el charco, los mismos movimientos intempestivos con los que bailábamos hasta caer exhaustos, borrachos y felices, e irnos abrazados por las calles de las 3 de la madrugada, que son esas calles oscuras, silenciosas y frías, que te inflaman la garganta y te sacan el miedo a los fantasmas. Y eso decía Silvina en Cuba, decía que había fantasmas en las calles de las 3 de la madrugada, y se apretaba contra su pecho la medallita de la Virgen de la Caridad que colgaba de su cadena. Y yo a veces creía que era para que no se la fueran a robar, pero en el fondo sabía que Silvina le tenía más miedo a los muertos que a los vivos, y eso eran los días que yo recordaba a veces cuando la voz de Silvina tintineaba, eran los días que hoy me parecen felices. Jodidamente empecé a acordarme de esos años durante la cuarentena, en que todo era calma en la casa, porque no es lo mismo pasarse el día en la fábrica oyendo los malos chistes de Arnoldo, viendo a Jorge contar sus amoríos con la vecina o las quejas de Gerardo, y reírnos a carcajadas de la vida, reírnos de cuando estábamos en nuestros países y había tiempo para sentarse por las tardes con una cerveza a ver la pelota y cagarse en el árbitro o ver a Silvina cruzando los dedos durante el último inning, rezando bajito una oración imposible de entender, pero saber que estaba rezando por la manera frenética con que movía los labios y miraba la pantalla del televisor, en aquel entonces ruso y con colores verdes, cosas así de esas que también van dentro de los días felices, pero ahora no había nada que hacer más que el silencio, y la cara de Silvina en la cocina haciendo el desayuno, como sacada también de su tiempo, de nuestra rutina, y yo no sabía qué hacer con tantas horas más que prender el televisor y ver también el noticiario de las 8 de la mañana, el del mediodía, el de las 4 de la tarde, y así el día entero echado en el sofá mientras Silvina encontraba tiempo para sus plantas que comenzaron a florecer, y limpiaba y sacudía, y uno de esos días puso el vaso con agua encima del refrigerador, y yo debí sospechar que algo tenía que ver la maldita de la vecina con los cambios de Silvina, esa vieja metiche que vivía con el borracho de su marido justo frente a nuestro departamento, y que se pasaba el día con sus pronósticos de desgracias y visiones, y mierdas de esas de que soñé que se me caían los dientes y eso es que hay muerte cercana, cosa más loca, pero Silvina siempre la miró con lástima y decía que le agradaba a la gente que defendía sus creencias y hasta un día le regaló la estampita de la Virgen de la Caridad que trajo de Cuba en la única cartera que la acompañó durante el viaje de 3 horas hasta Ciudad México y me confesó, al llegar, que todo el camino tuvo miedo de que el avión se cayera y cuando me reí, Silvina abrió su cartera y me enseñó lo que llevaba mientras lo enumeraba.